Descubriendo fenómenos naturales más destructivos de la historia. Imagina una fuerza imparable, un poder que no distingue entre ricos o pobres, ciudades o pueblos, y que, en cuestión de horas o días, puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Esta es la realidad que enfrentan millones de personas cuando la naturaleza desata su furia. Los eventos climáticos más destructivos de la historia humana no solo han dejado un rastro de muerte y destrucción, sino que también han sacudido los cimientos de la civilización misma. En este recorrido por los desastres naturales más letales, nos adentraremos en los ciclones, huracanes, terremotos, inundaciones y sequías que han redefinido el curso de la historia. Cada uno de estos eventos es un recordatorio aterrador de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo vulnerables ante el inmenso poder de la naturaleza. ¿Qué se siente estar atrapado en medio de un ciclón que arrasa con tu hogar? ¿Cómo se lidia con la desesperación de perderlo todo en cuestión de segundos? A lo largo de este recorrido no solo exploraremos los hechos y cifras, sino también los relatos de quienes sobrevivieron para contar sus historias. Ciclones y huracanes, tormentas que borran ciudades enteras. El ciclón Bola 1970, el asesino silencioso de Bangladesh. En la noche del 13 de noviembre de 1970, un monstruo invisible se movía a través del Golfo de Bengala. Con vientos sostenidos de hasta 185 km/h, el ciclón Bola no solo trajo destrucción, sino que sembró una tragedia masiva en las costas de Bangladesh. Cuando las olas comenzaron a golpear la costa, comunidades enteras fueron arrastradas al mar. La cifra final de muertos se estima entre 300,000 y 500,000 personas, convirtiéndose en el ciclón tropical más mortífero de la historia. Para los que vivieron para contarlo, la experiencia fue traumática. Recuerdo ver el cielo completamente negro y el rugido del viento, como si el mar estuviera gritando, cuenta Jamaluddin, un pescador que sobrevivió escondido en un árbol durante horas. Cuando finalmente terminó, no quedaba nada, solo cuerpos flotando por todas partes. La falta de sistemas de alerta temprana y refugios seguros amplificó el desastre, y el país entero quedó sumido en el caos. Huracán Katrina 2005, Nueva Orleans bajo el agua. Los ojos del mundo se volvieron hacia Nueva Orleans en agosto de 2005 cuando el huracán Katrina golpeó con una fuerza devastadora. Aunque se había debilitado de una categoría 5 a una 3 antes de tocar tierra, la verdadera catástrofe no fueron solo los vientos, sino la marejada ciclónica. Los diques que protegían la ciudad no pudieron soportar la presión, y el agua comenzó a invadir la ciudad, sumergiendo un 80% del área. La tragedia no terminó ahí. Más de 800 personas murieron, y el costo económico alcanzó los $200,000 millones. Era como si todo hubiera terminado, dijo Lisa Johnson, quien perdió su hogar en el barrio de Lower Ninth Ward. Cuando el agua comenzó a subir, lo único que podíamos hacer era subir al techo y rezar. No había dónde correr. El huracán de Galveston 1900, el día que una ciudad desapareció. Galveston, Texas, era una próspera ciudad costera a finales del siglo XIX, pero el 8 de septiembre de 1900, esa prosperidad fue barrida por el peor huracán en la historia de Estados Unidos. Con vientos de hasta 225 km/h y una marejada ciclónica de 4,5 metros, el huracán arrasó con 3/4 partes de la ciudad. Se estima que entre 6,000 y 12,000 personas murieron, muchas de ellas atrapadas en sus hogares. Fue como si el océano decidiera tragarse la ciudad, relató uno de los sobrevivientes. Las casas se derrumbaron como si fueran de papel. Mi familia y yo logramos sobrevivir subiendo a los techos, pero muchos otros no tuvieron tanta suerte. Terremotos, la tierra que tiembla y devora ciudades. Terremoto de Saansi 1556, el peor desastre natural de la historia. En la madrugada del 23 de enero de 1556, la provincia de Saansi en China se sacudió violentamente por un terremoto que dejaría huella en la historia. Con una magnitud estimada de 8,0, este evento es considerado el más mortífero de todos los tiempos, con alrededor de 830,000 víctimas. Las características geológicas de la región, compuesta por suelos de loess, propiciaron el colapso de numerosas viviendas cavadas en las montañas, sepultando a miles. Fue como si el mundo estuviera a punto de partirse en dos, escribió un testigo en un registro histórico. Las montañas se desplomaron, los ríos cambiaron de curso y la tierra simplemente se abrió. Mi familia y yo corrimos sin dirección mientras todo a nuestro alrededor colapsaba.
Terremoto de Haití 2010, la catástrofe que paralizó una nación. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó a Haití, afectando gravemente a su capital, Puerto Príncipe. La falta de infraestructura resistente, junto con la pobreza endémica, convirtió este desastre en una tragedia sin precedentes para el país. Más de 316.000 personas murieron y 1,5 millones quedaron sin hogar. Jean-Baptiste Pierre, uno de los sobrevivientes, recuerda, el suelo se movía como si fuera un mar en tormenta. En cuestión de segundos, todo estaba en ruinas. Grité los nombres de mi familia, pero no hubo respuesta. Estaban atrapados bajo los escombros, y no pude hacer nada. Las secuelas del terremoto no solo fueron físicas, sino también psicológicas, ya que millones de personas enfrentaron el trauma de haberlo perdido todo. Terremoto de Haiyuan 1920, la tierra de las montañas que se desmoronaron. El terremoto de Haiyuan en 1920 es uno de los más devastadores en la historia de China. Con una magnitud de 8.5, causó la muerte de más de 200.000 personas, muchas de ellas sepultadas bajo enormes deslizamientos de tierra provocados por el movimiento telúrico. La destrucción fue tal que algunas aldeas quedaron completamente aisladas durante semanas. Uno de los sobrevivientes recordó, las montañas simplemente cayeron sobre nosotros. Mi familia y yo fuimos afortunados de estar fuera, pero muchos otros no lo fueron. Era como si la tierra se hubiera tragado a la gente. Inundaciones, el agua que arrasa con todo a su paso. Inundaciones del río Yangtze 1931, la catástrofe que sumergió a China. China ha sido testigo de muchas inundaciones devastadoras, pero ninguna tan mortal como la de 1931, cuando el río Yangtze se desbordó después de meses de lluvias torrenciales. Se estima que murieron entre 1 y 4 millones de personas, ya sea por ahogamiento, enfermedades o hambruna. Las aguas no solo destruyeron pueblos enteros, sino también importantes áreas agrícolas, lo que exacerbó una crisis humanitaria. Las aguas llegaron de repente y lo arrastraron todo, dijo un sobreviviente anónimo. Vimos cómo nuestras casas y cultivos desaparecían en cuestión de minutos. Intentamos subir a los tejados, pero incluso eso no era suficiente. Inundaciones del río Amarillo 1887, el dragón que despertó. El río Amarillo, conocido como el dolor de China, ha sido escenario de varias inundaciones catastróficas. En 1887, uno de los peores desastres fluviales en la historia humana ocurrió cuando el río se desbordó, matando a más de 1 millón de personas y desplazando a millones más. Las aldeas quedaron sumergidas, y los sobrevivientes enfrentaron semanas de aislamiento y hambre. Un granjero que sobrevivió al desastre dijo, era como si el río hubiera decidido vengarse de nosotros. No había escapatoria. Solo agua, muerte y desesperación. Sequías, el largo y silencioso sufrimiento. La Gran Sequía del Sahel, 1968 a 1973, la tierra que dejó de dar vida. En el corazón de África, entre los años 60 y 70, la región del Sahel experimentó una de las peores sequías jamás registradas, una calamidad que cobró la vida de más de 100.000 personas y afectó a millones más. Durante estos años, la lluvia se volvió cada vez más escasa, provocando una hambruna generalizada, la pérdida de ganado y la desertificación acelerada de vastas áreas que antes eran fértiles. Los habitantes de la región se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de agua y alimentos, y muchos murieron por desnutrición y enfermedades relacionadas con la falta de agua potable. Fatoumata, una anciana que sobrevivió a la sequía, recuerda con dolor esos años de miseria. No llovió durante tanto tiempo que la tierra se volvió polvo. Veíamos a nuestros hijos morir de hambre frente a nuestros ojos, y no había nada que pudiéramos hacer. Caminamos cientos de kilómetros en busca de agua, pero todo estaba seco. La sequía del Dust Bowl, 1930 a 1936, el éxodo forzado en Estados Unidos. Durante la década de 1930, una combinación de sequía severa y malas prácticas agrícolas provocó la erosión masiva del suelo en las grandes llanuras de Estados Unidos, dando lugar a lo que se conoce como el Dust Bowl. Esta calamidad afectó a millones de agricultores, quienes vieron sus tierras fértiles transformarse en desiertos polvorientos, obligándolos a abandonar sus granjas y emigrar a otros estados. El impacto económico y social fue devastador, exacerbando las consecuencias de la Gran Depresión. John Steinbeck inmortalizó este trágico éxodo en su famosa novela Las uvas de la ira, pero los testimonios reales de los sobrevivientes son igualmente conmovedores. No podíamos ver nada,
el polvo cubría todo, y era como si estuviéramos viviendo en un desierto donde antes había cosechas, dijo uno de los granjeros que fue desplazado por el Dust Bowl. Mis hijos no entendían por qué todo estaba muriendo, por qué teníamos que dejar nuestro hogar. Olas de calor, la ira implacable del sol. Ola de calor en Europa 2003, el verano que nunca terminó. El verano de 2013 se convirtió en una pesadilla para Europa cuando una ola de calor extremo, sin precedentes en su intensidad y duración, arrasó el continente. Las temperaturas alcanzaron los 47,5 grados centígrados en algunas regiones, provocando la muerte de aproximadamente 70,000 personas, la mayoría de ellas ancianos. En países como Francia, donde las viviendas rara vez están equipadas con aire acondicionado, la población sufrió gravemente por la falta de preparación ante este tipo de eventos. Marie, una anciana que sobrevivió a la ola de calor en París, recuerda aquellos días con horror, era como estar atrapada en un horno. No podíamos dormir, no podíamos salir de nuestras casas, y las noticias solo hablaban de más muertes cada día. Mis vecinos más ancianos simplemente no pudieron soportarlo. Ola de calor en India 2015. El infierno sobre la tierra. En mayo de 2015, India sufrió una de las peores olas de calor de su historia, con temperaturas que superaron los 48 grados centígrados. El calor extremo dejó más de 2,500 muertos, afectando gravemente a los trabajadores al aire libre y a aquellos sin acceso a agua potable o refugios adecuados. Las infraestructuras urbanas colapsaron y muchas zonas quedaron sin electricidad, lo que dificultó aún más la supervivencia de las personas. Ravi, un jornalero en Andhra Pradesh, recuerda ese tiempo como una pesadilla vivida bajo un sol implacable, no había sombra, no había escape. Sentías que tu piel se quemaba, y no podíamos dejar de trabajar porque necesitábamos el dinero. Perdí a muchos amigos ese verano. Testimonios de supervivientes, la cara humana del desastre. El impacto de estos desastres no solo se mide en cifras y estadísticas, sino también en las historias personales de quienes sobrevivieron. La devastación causada por el ciclón Bola en Bangladesh, el huracán Katrina en Estados Unidos o las inundaciones del río Amarillo en China no son solo eventos lejanos en el tiempo o el espacio. Son historias de pérdida, dolor y resiliencia humana. Uno de los supervivientes del huracán Katrina, Michael Brown, recuerda cómo las aguas comenzaron a subir tan rápidamente que su familia tuvo que refugiarse en el ático de su casa. Lo peor no fue solo el agua, sino el miedo constante de que la casa se derrumbara o que no pudiéramos ser rescatados. Pasamos días allí, sin comida ni agua limpia, esperando a que alguien nos encontrara. En China, Li Wei, quien sobrevivió a las inundaciones del río Yangtze en 1931, cuenta cómo toda su aldea fue arrastrada por el agua. Corrimos hacia las colinas tan rápido como pudimos, pero no todos lo lograron. Desde lo alto, vimos cómo nuestras casas, nuestras tierras, todo lo que teníamos, era devorado por el río. Nos quedamos sin nada, pero al menos estábamos vivos. Lecciones aprendidas. Prepararse para el futuro. A lo largo de la historia, cada desastre climático ha traído consigo lecciones duramente aprendidas. En Bangladesh, la tragedia del ciclón Bola llevó a la implementación de mejores sistemas de alerta temprana y la construcción de refugios ciclónicos más resistentes. En Nueva Orleans, después del huracán Katrina, se invirtieron miles de millones de dólares en la reconstrucción y refuerzo de los diques y sistemas de drenaje. A pesar de estos avances, el cambio climático ha intensificado muchos de estos eventos, haciéndolos más frecuentes y severos. Las olas de calor son más largas y letales, las tormentas más destructivas, y las sequías y las inundaciones afectan a más personas en todo el mundo. La comunidad científica advierte que, si no se toman medidas para mitigar el impacto del cambio climático, los eventos que hoy consideramos extremos podrían convertirse en la norma en el futuro. Conclusión: una humanidad resiliente frente a la naturaleza. Los eventos climáticos más destructivos de la humanidad nos recuerdan lo pequeños y frágiles que somos ante las fuerzas de la naturaleza. Pero también son un testimonio de nuestra capacidad para resistir, adaptarnos y reconstruir. Las historias de los sobrevivientes, aquellas personas que lo han perdido todo pero siguen adelante, son un ejemplo del espíritu humano en su máxima expresión. En última instancia, si bien no podemos evitar que ocurran estos desastres, sí podemos prepararnos mejor, aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para construir un futuro más resiliente y preparado frente a la inminente amenaza del cambio climático.